Hola chicos, buenas tardes. Hoy vamos a ver la unidad número 11, que es el derecho de los tratados. ¿Cómo tienen que estudiar esta bolilla? Esta bolilla es larga, es muy importante porque, a ver, todo lo que es la convención esta de Viena sobre el régimen de los tratados vendría a ser lo que es un código civil y un código procesal junto, porque tiene algo de procedimiento y algo normas de fondo, esta convención, lo que es los códigos en el derecho interno. Entonces, ustedes, ¿cuál es el material que tienen que estudiar? Esto que ven ustedes acá es la convención, acá también está la convención, que no es larga, pero sí es bastante densa por momento. Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo que más podamos en estas horas que nos tocan, para que ustedes después tengan material para estudiar y también para que a través del foro hagan alguna de las preguntas que a criterio de ustedes no han comprendido o no he sido clara yo en el momento de formularla. Bueno, empieza el programa, vamos a empezar entonces a trabajar. Primero dice antecedentes de la convención, de la convención de Viena. Recién se firma en el año 1969, por eso se llama Convención de Viena sobre el régimen de los tratados. Algunas veces nos dicen, pero hay muchas convenciones de Viena. Sí, por eso la identificamos y decimos la Convención de Viena sobre el régimen de los tratados. No son sonsos todos los redactores de elegir los mejores lugares para poder dar a luz estos instrumentos internacionales. Ustedes piensen que ya hemos hablado, todo lo que es el derecho del mar fue en Montego Bay, Jamaica. Se imaginan, después del arduo trabajo que tienen para elaborar todas estas normas, terminan en la playa, así que estaban felices de la vida. Viena también es un lugar muy lindo, en donde presta mucho aporte al derecho internacional. Por eso es lo que buscan tanto estos lugares donde los estados siguen adelante con las normas que van a positivizar este derecho. Entre los antecedentes que tenemos, merecen citar todas estas normas consuetudinarias que fueron elaboradas. Algunas venían ya del derecho consuetudinario. Por ejemplo, vieron ustedes con Sofía todo lo que es la parte de los agentes diplomáticos, que viene desde hace años. Entonces, recogió la Convención de Viena todos esos procedimientos aislados que había en Montego Bay, que había en la parte, ¿no es cierto?, de los agentes diplomáticos, para establecer en esta codificación. Esto es un avance que ha tenido la Comisión de Derecho Internacional, que depende de las Naciones Unidas. La convención, como dice ahí en la filmina, fue firmada en el año 1969, por eso se la conoce la Convención de Viena del año 1969. Argentina la ratifica en 1974 y recién entra en vigor en el año 1980, cuando tuvo el número suficiente de ratificaciones para que establezca. Acá vamos a, que ya la doctora Espasa también creo que le ha hecho bastante hincapié cuando estuvo dando la parte de tratado. Una cosa es hablar de la firma de los tratados, otra de la ratificación y otra de la entrada en vigor. Esa es la cuestión que nosotros ponemos tres fechas. 1969 se firmó, Argentina la ratificó en el 74 y en el 80, cuando tuvo el número suficiente de ratificaciones, entra en vigencia. Y también se preguntan ustedes, ¿y de dónde sale, cómo va a entrar en vigencia un instrumento internacional? Generalmente lo traen en las partes finales de los artículos finales, que establecen cuándo entrará en vigencia. Algunas veces establecen número de países que han ratificado la convención,
combinado con los días, o algunas veces también puede decir entrará en vigencia esta convención pasado los 4 años desde la formulación de la norma. Por ejemplo, la tercera Convención de Derecho del Mar combina número de ratificaciones por parte de los estados con los días. Acá, en la Convención de Viena, únicamente habla de ratificaciones de los estados. Veamos ahora algunas definiciones, algunos conceptos. Hay dos conceptos respecto de los tratados. Hay un sentido amplio y un sentido restringido. ¿Y por qué se han dado estos dos conceptos en sentido amplio y restringido? Porque la fuente más importante hasta la entrada en vigencia de la Convención fue el derecho consuetudinario. Entonces, el derecho consuetudinario definía en un sentido amplio diciendo que es el acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos del derecho internacional que tengan por objeto crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones. Miren, este concepto es el que nosotros lo tenemos prácticamente cuando definimos a los contratos, porque ustedes piensen que tenemos que desplazar este contrato que es del derecho interno, pasarlo al ámbito internacional, que son los tratados. Este es el sentido amplio. Acá vamos a hacer hincapié únicamente en dos cosas y vamos a seguir. Habla de sujetos del derecho internacional, no habla de estados. Recuerden también que ustedes ya han visto que los sujetos del derecho internacional son los estados en primer término, también son las organizaciones internacionales, digamos ONU, OEA, etc., la Soberana Orden de Malta, el Estado Ciudad del Vaticano, la comunidad beligerante o la beligerancia, como le llama el derecho humanitario, y el hombre para aquellos que consideran, ¿no es cierto?, de que es la aparición de nuevos sujetos en la comunidad internacional. O sea que con esta definición ustedes ven cómo cubren todo el espectro, y lo importante es que digan que el concepto amplio no toma al Estado como el sujeto más importante, sino habla de sujetos en general. Vamos a ver como contrapartida la concepción restringida, que es lo que dice. En un sentido restringido, la Convención de Viena en su artículo 2 define diciendo que es todo acuerdo internacional celebrado entre estados y por escrito, ya sea que conste en uno o más instrumentos, cualquiera sea su forma o denominación particular. Vamos a analizar un poquito ahora en qué se basa la convención para hablar sobre el sentido restringido. En primer lugar, vamos a ver cómo dice, tiene dos elementos que van a caracterizar a esta convención, que es por escrito y entre estados. Es así como cuando les preguntemos nosotros en el examen, ¿cuáles son los elementos que caracterizan a la Convención de Viena sobre el régimen de los tratados en su concepción restringida? Ustedes van a ver cómo únicamente surge el de estados y por escrito. Sigue diciendo el mismo, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, cualquiera sea su denominación particular. Ahí también es bueno refrescar, que ya ustedes lo deben haber visto a esta altura de la materia, de que pueden ser estos tratados únicos en un instrumento único, o pueden tener documentación aclaratoria que sirve, como su nombre lo indica, para aclarar algún punto dudoso del texto principal. Es el caso de los protocolos. O tener anexos, que los anexos pueden ser cuando los negociadores se han comido, ¿no es cierto?, en la redacción de algún artículo, pueden hacer un documento anexo. O también puede ser algunos mapas, por ejemplo, cuando estamos tratando cuestiones referentes a la geografía o a la historia, que nos basamos siempre en gráficos o en mapas, pueden ser documentos anexos.
Piensen ustedes sobre todo en el Tratado del Beagle. El Tratado del Beagle está compuesto, ¿no es cierto?, por una parte dispositiva, que son todos los artículos que vemos nosotros con su preámbulo inclusive, y tiene 4 cartas geográficas anexas. En esas 4 cartas geográficas se está definiendo y marcando la famosa línea loxodrómica por la cual se puso fin a este conflicto entre Argentina y Chile. Sigue diciendo cualquiera sea su denominación particular. Por ejemplo, me preguntan siempre a mí los alumnos, ¿qué valor tiene o en qué se diferencia un convenio, un tratado, una convención, etcétera? Sí es verdad que son muy sutiles las diferencias que encontramos, que la utilizan lógicamente sobre todo los negociadores. Por ejemplo, la Carta de Naciones Unidas es un instrumento que le podemos decir que es un tratado, porque está compuesto. ¿Y qué contiene la carta y por qué se le ha dado el nombre de carta? Porque tiene no solamente una parte dispositiva, sino muchas cuestiones de carácter procesal. Por ejemplo, cuando está tratando el Consejo de Seguridad, en el capítulo 4, 5 y 6, van a ver ustedes cómo establece qué normas va a echar a mano el Consejo de Seguridad cuando se pone en peligro la paz y la seguridad internacional. Pero es considerado como un tratado, se la conoce como la Carta de San Francisco. ¿Cuál es el valor de los documentos no comprendidos en esto que define el artículo 2? Nos preguntan a nosotros, ¿se rigen por la Convención de Viena o tienen una instrumentación totalmente distinta? Indudablemente, todos los acuerdos, ¿no es cierto?, que no abarcan la Convención de Viena o no están regidos por la Convención de Viena, pasan a ser juzgados por el derecho consuetudinario. Así el artículo 3 de la Convención dice que el hecho de que la presente convención no se aplique ni a los acuerdos internacionales celebrados entre Estados y otros sujetos de derecho internacional no van a dejar de ser tratados. Tienen un valor, nada más que no van a buscar, ¿no es cierto?, esa respuesta en la Convención de Viena. Pasarán a ser buscadas en el derecho consuetudinario. Ahí les hago acordar cómo la doctora Espasa, cuando les ha enseñado fuente, ha manifestado y les ha enseñado el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que habla convenciones, sean particulares o generales, las costumbres, los principios generales del derecho, habla también de la jurisprudencia, la doctrina y la equidad cuando las partes expresamente convengan que va a ser fuente del derecho. Como ven ustedes, tienen una amplia gama y lo que no está legislado a través de esta Convención de Viena pasa a ser regido por el derecho consuetudinario. Bueno, veamos ahora otro de los casos que siempre nos preguntan. Por ejemplo, Argentina ha firmado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Está comprendido esto? Sí está comprendido. El artículo 5 establece y dice, no habla de sujetos en general, sino dice que también van a ser establecidos o juzgados o encontrados, ¿no es cierto?, su efecto en la Convención de Viena cuando fueren firmados la convención, cuando estuviera de acuerdo con ciertas organizaciones internacionales y con Naciones Unidas. Eso es la excepción a la regla general establecida por el artículo 2 que habla en esta convención únicamente de tratados entre Estados y por escrito. Bueno, luego viene en el programa una clasificación. Como toda clasificación, hay muchísimas, ¿no es cierto? Esta es una clasificación doctrinaria que nosotros la tratamos a los fines de trabajar y dice, por la cantidad de partes contratantes, se clasifican en bilaterales y multilaterales.
Bilaterales, como su propio nombre lo indica, entre dos o más estados. Yo siempre les pregunto, ¿qué ejemplos de tratados conocen ustedes? A ver, por ejemplo, un tratado bilateral. Generalmente los tratados bilaterales son tratados de límite, porque son suscritos entre dos o más estados. Por ejemplo, el límite que tenemos fijado entre Argentina y Bolivia no le puede importar al Brasil, lógicamente porque no le afecta absolutamente nada. Y multilaterales es cuando intervienen tres o más estados, pasan a ser considerados multilaterales. Por supuesto, el tratado multilateral por excelencia es la Carta de Naciones Unidas, que cuando se suscribió en el año 1945 eran 51 estados. Polonia fue el último en firmarlo y entró en vigencia. Hoy son 193 estados, para que ustedes vean la multiplicidad de estados que integran hoy el mundo actual del siglo XXI. Por la aptitud de incorporación. Esto también es una clasificación que la trae 10 de Velasco, pero hace referencia si el tratado es abierto o cerrado. Por ejemplo, aquí llamamos tratados abiertos y cerrados. Abierto es aquel que permite la incorporación de nuevos estados, y cerrado cuando no permite la incorporación. Por ejemplo, el acuerdo este que les acabo de decir por límites entre Argentina y Bolivia es un tratado cerrado porque no permite la incorporación de otro. ¿Cuál es un tratado abierto? Naciones Unidas. También acá hace distinción el derecho internacional público cuando es abierto a la región o no. Por ejemplo, cuando estamos estudiando la Unión Europea, la Unión Europea está abierta a una región determinada, como el Mercosur también está abierto, es abierto, pero a una región determinada, porque no va a venir, ¿no es cierto?, un país europeo a querer incorporarse al Mercosur, o nosotros, que somos americanos, latinoamericanos, no vamos a pretender ir a incorporarlo a la Unión Europea. ¿Ven cómo son categorías que los autores van dando a medida que se plantean en la comunidad internacional todos estos interrogantes y la aparición en el mundo moderno de nuevo Estado y nuevas, ¿no es cierto?, exigencias que la jurisdicción está pidiendo? Por las formas de celebración, acá voy a hacer una aclaración. La Convención de Viena no clasifica los tratados, porque ustedes a través de todo lo que estudien y vean, no van a ver que sale que se clasifiquen bilaterales, multilaterales, abiertos, cerrados. Pero sí, dicen los autores, propicia una forma de celebración, que son en buena y debida forma y en forma simplificada. Aquí lo que llama en buena y debida forma. Llama en buena y debida forma a un conjunto de pasos procesales que van a tener que realizar los estados para celebrar un tratado, para que el tratado sea válido. ¿Y cuáles son aquellos? Negociación, adopción del texto, autenticación, forma de manifestarse el consentimiento, que lo vamos a ver después, puede ser a través de la firman ad referendum, y la rúbrica. Luego viene la ratificación, que también acá vamos a hacer una clasificación en ratificación interna e internacional, y por último algunos autores la ponen a la adhesión también, que también es un acto procesal mediante el cual un tercer estado que no ha participado en las negociaciones entra o quiere tener efecto en ese tratado porque está casualmente tocando parte de su soberanía en el derecho interno. Entonces, ven ahí. Y la forma simplificada consta de dos pasos únicamente: firma y ratificación. Quienes inician estos tratados en forma simplificada son cuando negocian directamente los jefes de Estado o los jefes de gobierno, en donde no necesitan, como representan, que ya lo vieron ustedes, tiene la representatividad política del Estado, no necesita volver ese jefe de Estado y preguntar si va a ser válido o no ese tratado. Eso está también establecido en la Convención. Veamos ahora
empezamos a ver ahí la capacidad de los estados para celebrar tratados. Y acá nos tenemos que preguntar, ¿todos los estados del mundo tienen capacidad para celebrar tratados? Es la pregunta que nosotros hacemos. Cuando adquieren esa categoría de estado, lógicamente pasa a ser una persona jurídica, una persona del derecho internacional, que el reconocimiento de un tercer estado va a ser meramente declarativa, no constitutiva, o sea, que el estado que tiene esos tres elementos, o cuatro, como dicen algunos doctrinarios, territorio, población y poder, pasa a ser constituido un estado. En consecuencia, tiene esa capacidad jurídica que les da para realizar, ¿no es cierto?, ciertos y determinados actos en la vida, comprometer al Estado, y ese compromiso le va a generar una responsabilidad internacional. Instituto que ustedes ya lo vieron en la clase anterior con el doctor Carabajal, en donde les ha enseñado todo lo que es la responsabilidad del Estado. Vamos ahí, está en esta filmina, como para que ustedes se recuerden lo que ya les había dicho, las etapas de la celebración de un tratado: negociación, adopción del texto, autenticación, manifestación del consentimiento, que se hace a través de la firma del referéndum, rúbrica y la ratificación interna e internacional. Bueno, vamos a ver ahora qué otra cosa más tenemos ahí. Y ahora vamos a comenzar a analizar algunas partecitas. Todos estos conceptos y estas definiciones de adopción, autenticación del texto, manifestación, están establecidas en la misma convención, en el artículo 2. Por eso nos llamó mucho la atención a nosotros como internacionalistas, que fue uno de los tratados más grandes y más importantes que hemos tenido. ¿Saben cuántos años trabajó la comunidad internacional? Más de 20 años. Y las razones fue que cambiaban las presidencias y los directores, y cada presidente tenía un concepto totalmente distinto de lo que quería plasmar en esta convención. Ese es el motivo que duró tanto tiempo para que pudiera salir a la luz. Pero bueno, empecemos a ver qué es la adopción del texto. La adopción del texto, que también dice que es aquel que se cierra todo lo que es la etapa de negociación. Ya no se va a volver otra vez a discutir más absolutamente nada sobre la negociación. Pero como va a volver a su estado, tiene que volver a su estado el negociante para que entre a hacer la ratificación, que es donde va a empezar a tener vigencia un tratado, ponen una firma, que por eso acá abajo van a ver ustedes la manifestación del consentimiento a través de la rúbrica, la firma del referéndum, ¿no es cierto?, y la firma. ¿Y qué es la autenticación del texto? La autenticación del texto significa dar fe de que todo lo que se ha dicho y establecido en esa convención es legal. Generalmente no van los presidentes a negociar, mandan lógicamente a las distintas jefaturas que tiene dentro del derecho interno. En nuestro caso, el ministro de Relaciones Exteriores, el que va a tener, ¿no es cierto?, la batuta. Pero manifestar el consentimiento siempre va a ser a través de esto que llamamos firma del referéndum y la rúbrica. Luego viene la ratificación, y ahí le hemos sacado un cuadradito y le hemos puesto qué significa la ratificación. La ratificación es un acto internacional, inaudita aparte, mediante el cual el Estado manifiesta en forma decisiva su voluntad de obligarse por el texto del tratado. Lo hace mediante una declaración que se llama instrumento de ratificación, y siempre dicen los autores que esta ratificación internacional no debe ser confundida con la ratificación interna. La ratificación interna
en nuestro derecho está establecida en la Constitución Nacional y que consta de los siguientes pasos, que también les preguntamos en examen y que ustedes no saben. Iniciación, discusión, sanción, promulgación y publicación. Por eso lo que algunos autores dicen que la ratificación interna es el acto del poder ejecutivo más el poder legislativo, por esas 5 etapitas, ¿no es cierto?, que tienen, que están establecidas en la Constitución. Para que ustedes sepan, viene un negociante, nuestro ministro de Relaciones Exteriores, con el texto del tratado, en donde ya se autenticó ese texto y lo presenta al presidente. ¿Qué hace el presidente? De acuerdo a nuestra Constitución, tiene facultad de iniciar también un proyecto de ley. Lo inicia, pasa por las cámaras de acuerdo al sistema constitucional, y una vez que ha pasado por el Poder Legislativo y pasa luego nuevamente al Poder Ejecutivo para la promulgación y la publicación, recién se considera totalmente legítimo y aprobado este texto del tratado. O sea que acá volvemos otra vez, no se confundan lo que es ratificación interna con la ratificación internacional. ¿Y qué es la ratificación internacional? ¿Qué es lo que se canjean o se mandan los presidentes? El texto del tratado no los mandan, o ya los conocemos de memoria, algunas veces hemos durado. Mire, la Convención de Viena, 20 años ha trabajado, los negociantes ya conocían hasta dónde iban los puntos y las comas. Se manda para esta ratificación internacional únicamente el decreto mediante el cual el presidente decreta con fuerza de ley ese instrumento internacional que ha tenido en sus manos, que en este caso va a ser la Convención de Viena. Ven que son dos cosas distintas, totalmente distintas. La ratificación interna sigue el mecanismo constitucional, la ratificación internacional se canjean la ratificación interna de cada uno de los estados. Bueno, luego tenemos acá qué son los plenos poderes. También los plenos poderes está definido en el artículo 2 de la Convención de Viena, diciendo que es todo documento emanado por el jefe de Estado para que un representante pueda negociar. Y ahora se preguntan ustedes, ¿y quién les da los plenos poderes al presidente? Nadie, porque no tiene. Él, como tiene en sus manos la representatividad política, no necesita plenos poderes. Ya van a ver que en un artículo posterior habla la Convención de Viena quiénes necesitan los plenos poderes, quiénes no necesitan. Pero sobre todo, ustedes recuerden que es el documento que emana del jefe de Estado para que un representante pueda negociar. A continuación sigue diciendo el artículo, no necesitan plenos poderes el jefe de Estado, jefe de gobierno y el ministro de Relaciones Exteriores. Esto sucede en nuestro derecho. Algunas veces es difícil, por ejemplo, en gobiernos monárquicos, el eslogan, el rey reina pero no gobierna, ven cómo algunas veces tiene una representatividad a los fines, ¿no es cierto?, de tener una presencia efectiva, pero quien decide es el presidente y no el rey en estos gobiernos monárquicos. El artículo 8 también dice que la validez de un acuerdo, ¿qué pasa si un acuerdo ha sido celebrado sin la debida autorización, sin los pasos establecidos por la Convención? Y acá encontramos una respuesta en otro artículo que dice que si el jefe de Estado convalida todo lo realizado por los negociadores, yo digo negociadores porque puede ser un cónsul, el ministro, un agente diplomático, etc., tiene plena valor. O sea que a este artículo volvemos a decir, la validez de un acuerdo celebrado sin autorización puede llegar a ser, y si es convalidado por el jefe de Estado, es plenamente válido dentro del mismo. Luego tenemos otro de los pasitos que habla, que es la adhesión.
¿Qué es la adhesión? ¿Se acuerda que nos ha dicho negociación, adopción del texto, autenticación, forma de manifestarse? Y hemos dicho que algunos autores, la ratificación, y que algunos autores hablan de adhesión también, que es otra etapa. Hay algunos autores, como por ejemplo, Slata Garmas dice que la adhesión no es una forma de manifestar el consentimiento a los estados, que no forma parte de esos pasos procesales que se dan. Sin embargo, otros internacionalistas dicen que sí lo es. Pero ¿qué es la adhesión? Es cuando un Estado, un tercer Estado, que no ha participado en la negociación o no lo ha suscrito, luego se adhiere considerando, ¿no es cierto?, que es plenamente válido para su derecho interno. Ahora, en esta adhesión, ¿qué hace ese tercer Estado? Ese tercer Estado tiene que aceptar íntegramente el texto del tratado porque no puede producirle ni enmienda ni reservas, absolutamente nada, que ya vamos a hablar un poquito de las reservas, o lo acepta o directamente no se adhiere en el texto del tratado. Y en esto la convención es terminante, porque ya vamos a ver cómo los autores que han participado en las negociaciones, leyendo los despachos diarios que hacían, han querido hacer que los estados no se hagan ninguna reserva. Por eso lo que, si bien existen las reservas en la convención, son las excepciones a los principios estos de ser el tratado aceptado en su literalidad. También en este caso de la adhesión debe ser de una manera expresa, no puede ser en forma verbal, porque el compromiso que asumen los estados tiene que estar plasmado por escrito y debe ser también notificado a la oficina que va a recibir las adhesiones y las reservas. ¿Y cuál es el sentido que se ha puesto en esto? Para que los otros estados que conforman la comunidad internacional conozcan que ese Estado, ese tercer Estado que no había participado en las negociaciones, ha hecho suyo el texto del tratado. Piensen ustedes el caso de todos los tratados sobre derechos humanos que hay hoy en día en la comunidad internacional. Muchos de ellos no han participado, pero después se han adherido y están plenamente válidos o vigentes para la comunidad internacional. Luego viene la reserva. La reserva también es una declaración de voluntad unilateral realizada por un Estado en el momento de obligarse, en donde tiene por objeto excluir o modificar los efectos jurídicos de su tratado. Es decir, que hay, por ejemplo, ciertas y determinadas normas que al estar chocando algunas veces con el derecho interno, los estados reservan y dicen, el artículo 25 no va a ser, ¿no es cierto?, no va a producir efectos jurídicos en el derecho interno, motivo porque está colisionando con normas constitucionales, que es la más importante dentro del derecho interno. El principio de la formulación de las reservas también está establecido. ¿Quiénes no podrán formular las reservas? Primero, cuando las reservas están prohibidas en el texto mismo del tratado. Por ejemplo, hay tratados, se me ocurre, sobre todo de límites, por ejemplo, no tanto el aspecto económico, pero de límite en donde las reservas están prohibidas. ¿Por qué? Porque el tratado de límite ha puesto fin a un conflicto que había entre dos o más estados. Cuando no sea una de las reservas las previstas en el texto del tratado. También están establecidas ahí en alguna clausulita, surge cuáles son las que no va a poder el Estado utilizar como reserva. Y al último, termina diciendo lo más importante, también las reservas van a estar prohibidas cuando afecten el fin y el objeto de un tratado. ¿Por qué? Porque deja de tener vigencia, va a ser nulo, ¿no es cierto?, o no va a tener, está afectando el objeto y el fin, deja de ser el tratado, es incompatible totalmente con el tratado. ¿Cuáles
son los sujetos de la reserva? Está el Estado reservante, el aceptante y el objetante. El Estado reservante es aquel, por ejemplo, podría haber sido la República Argentina en el caso de Malvinas, en donde al tener un conflicto con Gran Bretaña hizo una reserva al Stoppel contra Gran Bretaña y mientras dure su conflicto por Malvinas. ¿Ven cómo? He hablado ahí despaciosamente para dar cuáles son los elementos. Tenemos que establecer en esa reserva cuál es el motivo, hasta cuándo dura y cuáles han sido las causas y contra qué estado va a ser. Porque las reservas, así en forma genérica de decir contra todos los estados, contra toda la comunidad internacional, no sirve, no es aceptado y está establecido en esto que llamamos la Convención de Viena. ¿Cuál es el aceptante? El Estado que acepta, ¿no es cierto?, este tipo de reserva. Y el objetante es el que podría poner, ¿no es cierto?, y decir, a ver, esto no coincide porque no aceptamos, porque estaría afectando o el objeto o el fin del tratado, que es lo que en principio custodia la comunidad internacional, sobre todo en materia de la Convención de Viena.